cuando lleguen a las fincas es que cogen las florecitas de por ahí y empiezan a ver qué bichitos tenemos. Ese es un indicador muy bueno y efectivamente ya también, digamos, el tema de plagas y enfermedades es más bien bajo. La incidencia de plagas y enfermedades es más bien baja. Entonces, pues digamos, estamos bastante tranquilos con las condiciones generales que tenemos y esperamos que todo salga, pues, digamos, tranquila, que de lo más importante que se va a hablar es de la comunicación. Todas tienen CD. No, vale, que sea así. Entonces, inicialmente, quiero que sepan que el plan está presentado de una forma muy conservadora, ¿sí? Es decir, si por ejemplo, esto que están viendo ustedes es como un esquema muy simple de las zonas que vamos a tener dentro de los 10.000 metros cuadrados con los que vamos a empezar. Nosotros hablamos de 7 zonas específicamente porque vamos a tener 8 naves como tal. La primera nave va a ser nuestro nursery, nuestra zona de crecimiento vegetativo, donde yo clono mis plantas madre y tengo esquejes. Esquejes son el cortecito del piecito que yo pongo para generar una nueva planta, ¿sí? Ahí, en esa zona, yo puedo tener en una sola bandeja 50 plantas, ¿sí? Y ahí les doy su primera etapa, llamémoslo de bebé. Tan pronto yo la trasplanto a su primera, llamémoslo así, bolsa o matera, ahí yo le doy un mes de crecimiento con luz suplementaria. ¿Por qué luz suplementaria? Estas son plantas estacionarias. Las plantas estacionarias requieren 18 horas de luz mientras están en su etapa de crecimiento vegetativo. Una vez yo les corto ese suministro de luz, ellas dicen, ya se me fue el verano, entonces tengo que florecer ya para polinizarme y producir semilla y estar lista para la siguiente estación. Acá no tenemos esas estaciones, pero digamos, ese es lo que aprovechamos nosotros para controlar los tiempos de producción. Entonces, en ese nursery, en esa primera etapa, nosotros le damos ese primer mes de luz, optimizando así que solamente tenemos que poner sistemas de luz suplementario en esa nave, que es una de las 8 que vamos a tener, ¿sí? Las restantes 7, efectivamente, una vez ya les di ese mes de crecimiento, ese mes y medio específicamente de crecimiento vegetativo que van a tener en una densidad de siembra muy pequeña, una densidad de siembra muy alta, al revés, porque tenemos muchas plantas por metro cuadrado porque las plantas todavía están pequeñas, ¿sí? Una vez nosotros terminamos esa etapa de crecimiento vegetativo, las pasamos a las otras 7 zonas donde no van a tener luz suplementaria y donde ya van a entrar a su fase de floración, ¿sí? Es importante resaltar que está pensado de la forma en la que ustedes lo están viendo en pantalla, precisamente para evitar picos de trabajo. ¿Qué pasa? Como nosotros somos tan controlados por el Ministerio de Justicia, por el Fondo Nacional de Estupefacientes, por todos los que nos controlan a nosotros, yo no puedo simplemente decir, mañana tengo cosecha de las 2 hectáreas, llámeme 70 jornales que los voy a poner a trabajar a todos. No, no lo puedo hacer, hay que tener contratos. Si no son contratos laborales, si no son por prestación de servicios, yo tengo que incluir a esa persona en mi licencia. Es decir, avisar que esa persona que no tiene contrato laboral conmigo va a estar trabajando en mi finca. Entonces, obviamente queremos evitar eso, por eso se plantea una siembra escalonada para que efectivamente el equipo que yo contrate, que se va a encargar de la cosecha, me cosechó la zona 1 y tan pronto termina de cosechar la zona 1, empieza con la zona 2 porque ya está lista para cosecha. Terminó con la zona 2, pasó a la zona 3 y así sucesivamente. Entonces el equipo que me está clonando, todo el tiempo me está clonando. La persona que se encarga de la siembra, todo el tiempo está sembrando, porque terminó de sembrar la zona 1, pasó a la zona 2, terminó de sembrar la zona 2, pasó a la zona 3 y así vienen, digamos, completando las zonas específicamente escalonado para que podamos llegar a esa estabilidad en las actividades de las labores de la finca. ¿Listo? Como ustedes pueden ver, dentro de un año, estos son los diferentes escenarios que tenemos, pero digamos el más sencillo es este. Disculpen. Ustedes pueden ver que dentro de un año podemos llegar a tener 23 cultivos. Ese calendario que ustedes están viendo ahí está pensado cada 15 días.
Entonces, adicionalmente, yo estoy contemplando que voy a tener 15 días, es decir, 2 semanas, desocupada una zona. Esto no va a ser tan así, nosotros le apostamos a que podamos hacer la limpieza, desinfección y resiembra de la zona cada semana. Es decir, podemos aumentar esto. Adicionalmente, está pensado el periodo de floración para 2 meses y medio. Normalmente la floración de las plantas son solamente 8 semanas, es decir, 2 meses nada más. Entonces estamos hablando de que este calendario está casi un mes flexible con respecto al número de siembras que yo alcanzo a incluir. Sin embargo, vuelvo y les repito, en caso de cualquier eventualidad, yo tengo que vaciar una cama, volver a limpiarla, volver a desinfectar. ¿Y qué cantidad de semillas se empiezan a...? Tranquila, para allá vamos, no te preocupes. Estaba hablando primero de lo macro para ya pasar específicamente a los números. Entonces, primero, quiero que sepan que los cálculos están hechos con 22 siembras al año, es decir, 22 ciclos de estos que ustedes están viendo, pero pues podemos llegar a sacar muchos más. Estimamos que se pueden llegar a sacar, perdón, que se pueden llegar a sacar hasta 26, dependiendo del ciclo de cada una de las plantas, que como les comentaba, la floración puede variar un poco. Entonces, perdón, yo voy a correr esto para acá para poder. ¿Sí se puede? ¿Sí se puede? ¿Sí se puede? ¿Sí se puede? Ah, ya lo sé. Para no atravesarme tanto y que ustedes alcancen a ver. Entonces, plantación en la parte de arriba, tú estás viendo exactamente la información que me estabas preguntando. Vamos a hablar de que vamos a empezar con 4 plantas con una densidad de 4 plantas por metro cuadrado en la zona de floración. En la zona de vegetativo vamos a tener más o menos 25 a 36 plantas por metro cuadrado. Como les comenté, son plantas muy pequeñas, entonces no vamos a tener problemas con esas densidades. Pero ya cuando yo pretendo hacer una floración, como uno de mis enemigos es la botrytis, que se alimenta de la humedad, no queremos empezar manejando una densidad de siembra muy alta. Obviamente, uno de los procesos de investigación que se van a llevar en la finca es qué pasa si yo dejo las plantas más pequeñas y aumento mi densidad de siembra. Es decir, de pronto no le doy ese mes y medio que tenemos pensado en la parte de vegetativo, sino que le doy solamente un mes, pero ya no pongo 4 plantas por metro cuadrado, sino 8. ¿Listo? Pero, entonces, como les comento, estamos hablando de que este es el plan base con el que vamos a empezar producción. Como les comenté, aspiramos a tener 22 cosechas anuales y vamos a repartir entre 50 y 50. Entonces esperamos tener 11 cosechas de cannabis psicoactivo y 11 cosechas de cannabis no psicoactivo. Estamos diferenciando totalmente las líneas de negocio de cannabis no psicoactivo y cannabis psicoactivo, precisamente porque son, digamos, negocios muy diferentes. Como les comentaba, lo no psicoactivo yo lo puedo vender para alimentos, para bebidas, para absolutamente todo, mientras que el cannabis psicoactivo no lo puedo hacer así. El cannabis psicoactivo solamente lo puedo vender con fines médicos o científicos y pues digamos es mucho más controlado, y por ser mucho más controlado también es mucho más costoso. Entonces realmente nuestro margen va a ser mucho mayor en esa zona, pero va a ser mucho más fácil de comercializar el CBD. Entonces obviamente se va a apuntar a que dependiendo de la reacción del mercado y de los clientes de Golden Hand, nosotros pues podemos balancear un poco inclinar un poco esta balanza, por llamarlo de alguna forma, hacia, digamos, si nos está pidiendo mayor volumen de producción CBD, no psicoactivo o THC. ¿Listo? Pero una preguntita, cuando dices que se van a hacer unas pruebas, si son 4 macas u 8, son pruebas dentro de la finca. Sí. En los cultivos que hay cercanos que ustedes han trabajado, que conocen la sociedad, ¿ya han hecho estas pruebas o no las han hecho? Sí las han Pues, hecho, pero sí, realmente esto es casi que estándar y casi que todos lo han hecho, pero tú tienes que saber que entre cada variedad que se va a evaluar, pues se pueden tener diferentes resultados. Es decir, por ejemplo, en una de las fincas que yo trabajaba se hizo esa evaluación y 2 variedades respondían muy bien a una densidad de siembra mayor, y en las restantes 8 variedades que se evaluaron sí era mejor mantenerla en esa densidad. Y responde a que a la cercanía, A la predisposición a la de las altura, plantas, el agua.
primero a las características fenotípicas de la planta, es decir, si es más alta, más gordita, si el cogollo es mucho más denso o más bien ligero, eso primero, y segundo a la resistencia a plagas y enfermedades, porque digamos, esporas de botrytis hay en casi todo lado, ¿sí? Claro, vamos a tener un ambiente controlado, vamos a estar muy limpios, entonces la cantidad es mínima, pero siempre hay posibilidad de una contaminación por botrytis, pero hay plantas que le cae y para que entre es muy difícil, pero hay otras que tocan y ya se tiene Pero botrytis. cerca de la finca hay cultivos cerca de allí. ¿De 10 kilómetros? Pues más o menos como a un 10 kilómetros. 10 kilómetros. Está la otra sociedad, la de Farmacol. ¿Y el comportamiento debe ser similar? Sí, igual. Ten presente que nuestro primer cultivo, la idea es hacerlo justamente con la semilla de ellos. Entonces, ahí vamos a aprovechar la experiencia de ellos. Tengo entendido que ellos están sembrando 4 plantas por metro cuadrado. Vamos a aprovechar y ya, esa como que la dejamos ahí, ¿sí? Sin embargo, pues obviamente, por ejemplo, si empezamos con uno de nuestros lotes de 2.500 plantas, se puede sacar el primer lote con las indicaciones que nos dan de 2.000 plantas y dejar estas 500 más densas para poder ir adelantando esas condiciones. Que de pronto no sea 8, sino al menos 6 plantas por metro cuadrado. Tengamos en mente que normalmente el rendimiento se habla por metro cuadrado, es decir, qué cantidad de cannabis seco soy capaz de producir yo en un metro cuadrado efectivo de siembra. Ahí les hago la aclaración porque cuando yo hablo de que voy a tener 1 hectárea de invernaderos, mi área efectiva de siembra está aproximadamente alrededor de 7.000 a 8.000 metros cuadrados de siembra nada más. Porque pues obviamente si yo tengo 10.000 metros cuadrados tengo que restarle el camino por donde caminan los operarios, las guayas del invernadero, la distancia que yo tengo que dejar a la pared del invernadero para evitar humedad y todo eso. ¿Listo? Entonces, como les estaba comentando, cada una de las zonas se van a sembrar 2.500 plantas por cada ciclo. ¿Listo? Se estima, digamos, de acuerdo con mi experiencia y con lo que yo he visto ya en la estandarización de los cultivos, una pérdida aproximadamente del 1,5 al 1,6% de las plantas durante cada ciclo, por daño mecánico, por contaminación, por prevención, porque es que esta me parece que está un poquito achicopalada y pareciera que le quiere dar a uno, entonces yo la doy de baja. Esas son decisiones netamente agronómicas, el agrónomo no está acá, pero básicamente eso es lo que se considera en estos casos. Acá está lo que les estaba explicando, que tenemos una ocupación del 10% para semillero vegetativo de una zona, de una nave, y la restante 7 para el área de florecimiento. Y acá están las cantidades, las proyecciones que se tienen de producción. Entonces, estamos hablando de que por planta se está aspirando a llegar a 350 gramos en fresco por cada una de las plantas. ¿Qué pasa? Como buen ser vivo, la planta tiene aproximadamente un contenido de humedad del 75%, pues digamos, neto. Es decir, cuando yo hablo en contenido seco, estamos hablando que mi contenido por planta es aproximadamente de 117 gramos. ¿Listo? Acá, digamos, esta producción está muy promedio, llamémoslo así, con base a la experiencia que yo tengo en otras fincas. Depende mucho de la variedad, depende mucho de las condiciones, pero en términos generales, pues digamos, es una producción promedio con respecto a lo que yo he visto en otras fincas y a otras variedades. Pues vuelvo y les repito, como que va a depender un poco también de la genética, cómo se manifieste allá, pero en términos generales esa es la aproximación que estamos haciendo en este momento. Teniendo en cuenta pues la cantidad de plantas por lote, la cantidad por lote o por nave, estamos hablando de que vamos a tener más o menos en fresco una producción de 9.471 toneladas, es decir, 9.471 kilos en fresco, y de esto nosotros calculamos que cuando yo seco mi cannabis le dejo más o menos un 10% de humedad, es decir, voy a alcanzar un 35% del peso efectivo de eso. Y ahí es cuando llegamos a hablar de un aproximado en peso seco de 3.157 toneladas año de cannabis no psicoactivo.
¿Listo? Entonces, no, acá viene la parte de